Hola amigos, soy Mía. Si es tu primera aventura conmigo, tienes que saber que estoy viajando alrededor del mundo hasta llegar a Filipinas a bordo de mi casa y vehículo de expedición llamado Patrick. Por primera vez y desde que salimos de Francia, vamos a viajar en convoy con 2 vehículos más después de haber pasado los 2 últimos meses anclados en Antalya, haciendo reparaciones en el camión y disfrutando de esta bella ciudad. Pero si os soy sincera, el viaje no acabó como esperábamos y durante 14 kilómetros pensé que iba a perder mi casa e incluso mi vida. No me puedo creer que esto esté pasando, tío. No me puedo creer. Si no quieres perderte esta o las próximas aventuras, no olvides de suscribirte al canal antes de que empiece el vídeo. Estamos en la playa de Lara Beach, que bueno, este es el spot que tengo aquí detrás. Estamos cerquita de la playa. Gracias al universo hemos acabado todos nuestros trabajos. El camión de Baran está preparado, el camión mío está preparado y el camión de Max está preparado también. Y vamos a empezar nuestra ruta hacia el este porque ya nos queda poco tiempo de visa en Turquía. Y bueno, queremos empezar a acercarnos hacia la frontera de Irán. Estamos preparando y haciendo todos los papeles que necesitamos para poder cruzar legalmente la frontera. La semana pasada, Baran me dio la mala noticia de que no iba a poder venir con nosotros por temas económicos, por el tema de la guerra en Ucrania, entre Rusia y Ucrania, por la crisis económica de Turquía. Ya sabéis que yo amo a Baran con toda mi alma y me hubiera gustado mucho que viniera con nosotros. Y bueno, estuvimos una semana juntos, disfrutando del poco tiempo que nos quedaba. Y ayer, después de una despedida entre lágrimas y llena de emoción... Ya canım ya. Bana diyor ki Baran, başıma gelen en güzel şeysin bu yolculukta. Sanırım devam edeceğim İran'a doğru. Birlikte yol alacağız. Bence bu en kıymetli şey, ne olacaksa olsun ya, akışında olacağız artık. Mia, geliyorum. Anlamadı, çevireceğim. Söyle. Dedim geliyorum, seninle İran'a geliyorum yani. Ne olacaksa olsun, he? Geliyorum. ¿En serio? Evet. Viene con nosotros. Abi ne yapayım ya, kafam çorba gibi oldu ya vallahi. Şimdi baksana yani ne güzel bağ kurmuşuz. Yani ben de açıkçası gönlüm tamam. No. Ay o ağlıyor, ben gülüyorum ya. Decidió cambiar de planes y entonces se va a venir con nosotros. Así que estoy que no quepo en mi gozo de alegría porque la verdad me hace mucha ilusión compartir este viaje con él y la verdad pienso que hacemos un buen equipo, así que si no hubiera venido me hubiera dado mucha pena. Ahora, si esta gente me deja seguir contándolos, estamos intentando convencer aquí al señor Mas. Yep. You are going to come with us? I'm not sure. Maybe I come later. Mirad, chicos, lo que nos ha preparado Baran. Baran es el especialista en menemen. Vamos a disfrutar de este desayuno de campeones y vamos a empezar nuestro camino hasta la ciudad de Adana. Vamos a hacer un recorrido, no por la playa, porque es un recorrido que nos han dicho que es muy bonito, pero bueno, como no sé si lo habéis notado, hay una crisis económica y el precio del diésel ha hecho lo que significa que viajar se ha convertido en un lujo en vez de una necesidad y a nosotros rellenar el tanque de diésel nos cuesta mucha pasta, así que hemos decidido coger el camino más rápido y más corto, aunque sea el más feo, porque así nos ahorramos unos eurillos que nos vienen muy bien para el bolsillo. Y nada, chicos, os voy a dejar porque están aquí que quieren hincar el diente todos ya al desayuno. Y nos vamos a ir. ¿A dónde nos vamos, Baran? Baran? Baran, ¿dónde nos vamos? Nerede. Nerede? Adana. Go Adana. Mask está mirando la temperatura y hace mucho frío. We can go to Manavgat. Tomorrow morning, Adana. Adana. ¿Se va? Ok, let's go. Que si no, no nos movemos nunca, chicos. Karataş. Pues después de todos estos raborullos y complicaciones, hemos decidido que vamos a ir hasta Manavgat, que está a unos 60 kilómetros de aquí, y vamos a pasar la noche allí porque son 10 horas hasta Adana y hemos visto el recorrido y la parte por la que queremos ir, como una calle un poquito mejor que la de la costa, hemos visto que la temperatura desciende hasta menos 12 grados, cosa que no estamos preparados a pasar, sobre todo para una noche, porque, bueno, no nos apetece y no estamos preparados mentalmente para ello. Así que vamos a hacer todo eso y nos vamos a poner en ruta.
she's afraid. Seiya, ¿eh? So cool. Había olvidado cómo es bonita la nieve y la energía que te da. Es una pasada. Hasta Adana todavía nos quedan unos 500 kilómetros, que me imagino que serán todos de ruta de montaña como aquí. No estoy muy segura si vamos a llegar hoy. Baran, bueno, lo hemos perdido hace un buen rato y ahora también he perdido a Max porque me he tenido que parar un momento. Lo estoy conociendo sola porque Nadine se ha ido a viajar con Max, así le hacía un poco de compañía y a mí también me gusta estar un poco en mi mundo, así que estoy aquí con mi musiquita y con este paisaje no se puede conducir mejor, la verdad. Mirad qué suerte he tenido, a quien me he encontrado por la carretera, la suerte me acompaña. ¡Mía! ¡Yaşıyorsun! He hablado con él y hemos visto que va a nevar esta noche, así que vamos a intentar adelantar todo lo que podamos. Vamos a intentar pararnos para comer porque la verdad que llevamos desde esta mañana conduciendo y yo estoy cagada de hambre, la verdad, y tengo que ir al baño. Vamos a intentar avanzar todo lo que podamos y a ver si con un poquito de suerte llegamos a Adana hoy, porque la verdad que pasar la noche por aquí va a ser jodido si no. I am hungry. I am hungry. I am hungry. Money, vay. Oo. 2400, 2500. O litre? O 132 litre. Hala alıyor ya. I am sorry, Baran. Mia, kaput, Baran finish. Baran finish. Pues nos hemos parado en un restaurante de carretera donde se paran los camioneros a comer, que normalmente es donde mejor se come siempre en todos los países. Solo estamos Baran y yo porque Mask y Nadine han desaparecido. No sabemos dónde están. I am hungry. I am hungry. Yo también. Tenemos un hambre que no podemos más y hace un frío que flipas y nosotros estamos motivados para llegar a Antalya porque si no nos vamos a cagar de frío. Ahora vamos a ver si podemos comer algo vegetariano porque mira. Et yemiyorlar ha. Kaşarlı. Pide. Pide. Baran lleva 4 meses sin comer carne y está viendo aquí todas las brochetas y me dice, ¿como carne o no como carne? Se come carne, tío. Aquí está, eligiendo su manjar. Son muy simpáticos, me van a hacer un pide vegetariano y me van a hacer una ensalada también, son muy simpáticos. Es que siempre, yo os lo digo siempre, que en Turquía, chicos, de verdad, la gente es maravillosa. Vamos. Ay, güzel. Mirad aquí al fueguito bueno de la estufita. Qué nivelaco, ¿eh? Esta es la verdadera vida del youtuber, que lo grabamos todo, en doble. Wow. Mirad toda la comida que nos vamos a comer. Yer misin Mila? Wow. Kebap. Yer misin? No. Nos han servido la cena para 7, que después de esto yo no sé si vamos a tener la misma motivación que tenemos ahora para ir hasta Adana. Yo estoy comiendo una sopa de lentejas y un pide. Baran se ha pedido un kebab, una sopa y luego nos han traído una ensalada. Max y Nadine hemos conseguido hablar con ellos y han pasado de largo, así que van a buscar otro restaurante para comer. Mala suerte por ellos, porque la verdad que está muy bueno. Baran me ha dicho que hay un festival, así que quizás que podamos ir a ver un festival de música en Adana, así que estaría guay. Y ahora os voy a dejar porque llevo conduciendo como 10 horas y me apetece disfrutar de la cena, así que nos vemos más tarde cuando lleguemos a Adana, chicos. Bueno, pues aquí en la penumbra, estoy ya con el camión encendido, vamos a tirar en dirección a Adana. La verdad que tengo que deciros algo, estoy rotita, porque después de esa cacho de comida que nos hemos metido para el cuerpo, lo único que quiero es meterme en la cama y dormir. Pero bueno, ya he sacado a los perros, que es la parte positiva. Ahora nos quedan como unas no sé cuántas horas, porque son 200 kilómetros, pero vete tú a saber cómo son las carreteras. Así que nada, chicos, deseadme suerte. No sé si lo podéis ver, pero está nevando. Está nevando mal.
Acabamos de llegar a Adana. He pasado como 14 kilómetros pensando que iba a morir porque ha sido una cuesta muy larga, cuesta abajo. Y mis frenos se han calentado. He tenido que apagar un fuego con una toalla y ha sido horrible. O sea, creo que ha sido la peor experiencia de toda mi vida. Horrible. Pero bueno, estamos ya en Adana, eso es lo importante. Y me voy a la cama porque no puedo más. Buenas noches. Bueno, pues hemos pasado la noche en el corazón de Adana. La verdad que ayer fue un poco caótico porque, bueno, en un momento del camino para llegar hasta Adana, la carretera se puso muy cuesta abajo y justo me paré con Marana a cenar y mi freno secundario, por así decirlo, dejó de funcionar. Así que me quedé con el freno primario en una costa muy empinada, por lo que significó que mis frenos se calentaron tanto que llegaron a ponerse rojos y salir fuego. Tuve suerte que había un lugar donde me pude aparcar en urgencia para apagar el fuego y dejar que se enfriaran para poder seguir conduciendo. El resto de la cuesta, que fueron 14 kilómetros, lo tuve que bajar en segunda con el motor muy revolucionado porque no podía frenar. Mis frenos estaban demasiado calientes y tenía miedo a deteriorar la rueda o incluso que se volviera a quemar de nuevo. Fue muy peligroso y tuve bastante miedo por mi vida. De hecho, creo que es la primera vez o la segunda vez que he sufrido y he pensado que quizás no iba a salir viva en el intento. Lo que os aconsejo, si os pasa lo mismo, es importante que si veis fuego en vuestra rueda y si veis fuego en vuestros frenos, nunca echéis agua porque puede hacer un choque térmico en vuestra rueda y que los discos exploten y se fraccionen, lo que es mucho más peligroso porque luego no podréis tener frenos y tendréis que necesitar una grúa para poder sacaros de donde estéis. Yo apagué el fuego con una toalla y soplando como podía, intentando apagar y ¿cómo se dice? Quitar el oxígeno para que el fuego se consumiera más rápido. Los frenos estaban completamente rojos debido a la fricción. Conseguí bajar despacito, intentar ayudaros con el freno de motor si lo necesitáis, y pisando el freno muy despacio porque, bueno, se pueden congelar. Lo que es importante es que si os aparcáis en algún sitio, bloqueéis vuestro vehículo con piedras, con madera, con lo que podáis, pero no metáis el freno de parking o el freno de mano, porque puede hacer que al estar el metal tan caliente se quede pegado, se fusione con las plaquetas y luego no podéis echarlo, o sea, quitarlo o echarlo para atrás. Yo lo frené el camión con mis, como que tengo como unos, no sé cómo se dice en español, cal, de madera, con los que si el camión no está desnivelado pues subo para nivelarlo. Lo bloqueé con eso y he pasado la noche así. Ahora los frenos están fríos, gracias al mundo y al universo frena el camión. Y el lunes voy a ir a hacer una revisión a MAN o a un garaje más cercano. Ahora voy a solo pararme en un sitio donde podamos aparcar para pasar el fin de semana, porque bueno, los mecánicos mañana no estarán abiertos y pienso que si tienen que encargar alguna pieza tendré que pasar el fin de semana en el mecánico y no me apetece. Así que voy a conducir despacito hasta un lugar seguro y donde podamos aparcar tranquilos, y después el lunes iré al mecánico de nuevo a ver qué pasa. Espero que os haya gustado el vídeo, que hayáis disfrutado con el viaje tanto como he disfrutado yo, aunque hayamos tenido esta mala experiencia. Y nada, si queréis apoyarme, si queréis apoyar al canal, chicos, como siempre, darle a like, comentar, suscribiros y sobre todo no os perdáis el próximo vídeo el próximo domingo. Hasta luego.